técnicas de Feuerstein sobre lo que es la mediación pedagógica, sobre lo que implica. Algunos otros autores, no me quiero detener demasiado en esto, pero sí les voy a dejar esta presentación porque digamos que es el fundamento teórico, ¿no?, de lo que vamos a abordar hoy, que es diseño instruccional. Criterios de mediación pedagógica de acuerdo a Medrano, que justamente tienen que ver con reciprocidad, intencionalidad, significado, ¿no? Y pues aquí es donde, perdón mi expresión, pero donde decimos la puerca torció el rabo, ¿no? Porque es lo complicado de lograr. Aquí hay que tener en consideración que para que logremos ese proceso de mediación real entre todos los componentes de las herramientas, del espacio virtual, del objetivo de aprendizaje, de los contenidos, de la dosificación adecuada, tenemos que trabajar de una manera intencionada, consciente, significativa, trascendente. Y pues cada una es compleja, ¿no? Compleja en todo sentido. Por eso, en este punto, recupero la primera diapositiva con la que yo me presenté con ustedes el día lunes para decirles que reiterar este concepto. No es que haya recetas, no hay recetas para trabajar esto. Lo único de lo que podemos disponer para coadyuvar a la mediación pedagógica es poder capitalizar nuestra experiencia docente, entender que las herramientas son un vehículo, no son de ninguna forma sustitutos ante los contenidos, sino son el vehículo. Este espacio de trabajo en este curso taller lo que pretende hacer también es intercambiar buenas prácticas, no solamente enfocarnos a herramientas digitales y en sí facilitar los procesos para la educación con tecnologías digitales. Reitero esta lámina porque justo cuando llegamos a este tema, pues se vuelve más complicado porque empezamos a ver la dimensión que implica crear contenidos digitales, ¿no? O sea, bueno, más bien crear aulas en modalidades no convencionales y en donde no es de lo que podemos echar mano es de esto, de capitalizar nuestra experiencia docente. Sigo avanzando. Esta es otra pequeña lámina en donde justo la coloqué porque pues nosotros lo que necesitamos hacer es conectar todos los elementos, desde los recursos didácticos, los medios digitales, los materiales, los actores, cómo conocemos a nuestros actores, en este caso los alumnos, otros colectivos, y todo al final está en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Esta lámina la dejé por una razón, porque se espera mucho de esto, y aquí yo pongo el dedo sobre la llaga, ¿no? Todos esperan que un recurso digital, un aula virtual, todo tenga todas estas funciones maravillosas, ¿no? Innovador, motivador, estructurador de la realidad, configura la relación cognitiva, la acción didáctica, formativa, etcétera. O sea, se espera mucho. Esta es teoría, ¿no? Evidentemente, que tiene una alta expectativa sobre los materiales, recursos, herramientas digitales, ¿no? Sin embargo, la alta expectativa no se cumplirá en ninguna de estas funciones que pudiese llegar a tener si el docente no capitaliza su experiencia, selecciona con un criterio significativo para crear un ambiente realmente de aprendizaje. Y esa es la pregunta más compleja que todos tenemos cuando trabajamos en la docencia, no solo en docencia con tecnologías digitales. José Roberto, ¿podrías apagar tu micrófono? Yo ahorita, por supuesto, les voy a dar espacio para que participemos, y ustedes saben, si desea alguien mandar un mensaje de chat o alguna cuestión, con gusto. Entonces, ¿cómo nos enfrentamos a esto? Esta es una triada que pues nos puede ayudar, tampoco es que sea la panacea, pero nos puede ayudar a dinamizar la experiencia educativa cuando esta experiencia está basada en tecnologías digitales. ¿Qué elementos podemos considerar en esta experiencia para, más bien en cuestiones de educación digital con tecnologías digitales? Pues rescatar la parte de hipertexto, o sea, hacer conexión entre elementos. Eso es importante, poder conectar unos elementos con otros. La parte de interactividad y la parte de utilizar diferentes recursos multimediales, ¿no? Al momento, nosotros aquí en este curso taller y de acuerdo también a su trabajo, pues llevamos al menos 2 herramientas, o sea, 2 grupos de herramientas, las de comunicación sincrónica, que las vimos el día lunes, y las de transferencias de archivos, intercambio de archivos y trabajo colaborativo, que vimos el día de ayer, ¿no?
Entonces, bueno, al menos ya tendríamos otro tipo de herramientas. Esta es una lámina también técnica que es de acuerdo a este autor, Cacheiro. Hay muchos autores, ustedes seguro los ven en red o los han de haber visto, que hacen clasificaciones, tipologías de acuerdo a los recursos TIC. Aquí también hay otra discusión muy grande si son tecnologías de la información y la comunicación, porque pues básicamente ya está rebasado ese concepto en el sentido de que las tecnologías de la información y comunicación han existido pues de todos los tiempos. Pero más allá de esta discusión un poquito más de carácter teórico, conceptual, pues las enmarcan en las TIC, en las famosas TIC, y ahora han evolucionado a las TAC y hasta las TOC, que son las tecnologías del aprendizaje, y las TOC, la verdad no recuerdo el concepto, pero han evolucionado. El punto es de que los podríamos clasificar en 3 tipos de recursos, básicamente los de información, que hasta cierto punto son muy estáticos, son bases de datos, enciclopedias virtuales, bibliotecas digitales, presentaciones, repositorios. Los recursos de colaboración, que son un poco lo que veíamos el día de ayer, trabajo colaborativo a través de espacios como las herramientas que nos ofrece Suite, pero también, Google Suite, pero también hay otras como los foros, los wikis, los blogs, los webinars y un montón de recursos. Sobre todo nosotros tendríamos que centrar nuestra atención en los 3, pero dosificados, ¿no? Y por el otro, los que los denominan recursos de aprendizaje, que son, por ejemplo, tutoriales interactivos, cuestionarios, organizadores gráficos y otras herramientas. La dosificación que tendríamos que hacer es poder equilibrar tanto los de información, que serían documentos estáticos, acervos, bases de datos, propiciar los de colaboración y recurrir también a ciertos elementos de aprendizaje, ¿no? La parte de la dosificación es lo más difícil. Este modelo, justo esto es lo más difícil, aquí es a donde estoy llegando. Este modelo de interacción de componentes fue desarrollado por Beatriz Garza en 2009, fue parte de su tesis doctoral en pedagogía y bueno, es de la UNAM, México. El punto es de que ella nos habla de que para que esto que les ponía al principio, que es la mediación pedagógica, cómo logramos estos aspectos, tenemos que centrarnos en poder mezclar de una manera correcta, crítica, estructurada, contenidos, estrategias de aprendizaje y los recursos y las herramientas tecnológicas. Esa es lo que ella nos dice, que podría, juntando de manera estructurada en esta tríada estos 3 componentes, pues podríamos lograr en mayor medida que se produzca un aprendizaje, ¿no? En los estudiantes. Y luego en esta siguiente lámina los descompone para decirnos como con más claridad a qué se refiere cuando estamos colocando contenidos, cuando hablamos de actividades de aprendizaje y cuando hablamos de las herramientas. Y como la lámina lo muestra en la pantalla de ustedes, pues es claro, ¿no? Es muy sencillo, o sea, todo esto quiero decir que a mí me parece sencillo de entender teórica y conceptualmente. Lo que me parece difícil de hacer es llevarlo al aula, porque es muy laborioso, implica mucho trabajo y como les mostré en la primera lámina, en muchas instituciones son equipos completos desarrollando todo esto. Entonces, en contenidos tenemos que nuestros contenidos tendrán que estar estructurados como en una clase tradicional, ¿no? En el sentido que hay un momento de inicio, de desarrollo y de cierre. Entonces, tendríamos que jerarquizar de esa forma nuestros contenidos, inicio, desarrollo y cierre. Tenemos que seleccionar puntualmente qué actividades de aprendizaje son las más adecuadas para esos contenidos, ¿no? Como actividades colaborativas, reflexivas, aprendizaje basado en proyectos, etcétera. Hay muchos tipos de actividades de aprendizaje. Y entonces, una vez seleccionado qué tipo de actividad de aprendizaje, escoger cuál sería la mejor herramienta digital o la que me posibilita estructurar esa actividad de aprendizaje en la modalidad a distancia. Hasta el momento, pues, vimos el Google colaborativo, pero seguiremos viendo algunas otras herramientas, pero la idea es recuperar cuáles herramientas digitales me pueden ayudar a convertir la actividad de aprendizaje en realmente, sustentarla en el vehículo digital. Bueno, entonces, esta diapositiva ya voy centrando, ya voy llegando, créanme que ya voy llegando al punto nodal.
esta diapositiva es lo que se espera de nosotros en estos momentos, ¿no? Que nosotros hagamos la planeación didáctica, que creemos y gestionemos el entorno de aprendizaje, que generemos la situación de enseñanza, que eso es lo más importante, que seamos orientadores, mediadores del proceso de aprendizaje, pero también ustedes lo van a ver, y al menos desde mi experiencia les cuento que yo lo estoy viviendo en estos momentos, de que muchas veces hasta problemas técnicos tenemos que solucionar. O sea, el alumno a veces no sabe ni con quién dirigirse para decir no tengo correo institucional y no puedo ingresar a lo que me está pidiendo mi maestro, ¿no? Entonces, ¿a quién se va a acercar? A nosotros para una solución técnica, y que tendremos que darle, no solucionarlo nosotros, por supuesto, pero canalizarlo adecuadamente. Tendremos que hacer por la parte pedagógica cuando hagamos esta planeación didáctica, y la de gestión también. Aunque no nos toca, entiendo que no nos toca, pasa lo mismo, ¿no? Nos preguntarán, ¿y entonces en dónde tengo que consultar de mi servicio social? Pues ve a coordinación, pero este es el correo de coordinación, o sea, tendremos que ayudar a resolver muchos elementos que quizá en la educación presencial podemos obviar o omitir, porque los mandamos a la ventanilla, ¿no? Así, pregunta ya, ¿no? En este caso, el canal en muchas ocasiones tendremos que ser nosotros. La planeación didáctica, justo. Entonces, ¿cuál es el gran problema que vamos a enfrentar? El cómo, y por eso lo señalé aquí en rojo. O sea, el problema no es que me digas, Alma o Elisa, como ustedes me quieran llamar, no es que me digas, Alma, que todo esto tiene que amachar. Está bien, yo entiendo perfecto que hay que dosificar contenidos, poner actividades de aprendizaje, eso lo sé, porque cada uno de ustedes tiene muchos años de experiencia, ¿no? El punto es cómo lo llevo al aula virtual, ¿no? Ese es el gran problema, y esa es la pregunta central, ¿cómo lo llevo? Entonces, el cómo llevarlo siempre tendrá que ir de la mano con este aspecto de cuál es el objetivo de aprendizaje. Y no solo con el aspecto del objetivo de aprendizaje, sino también en el tema de contextualizar a nuestros estudiantes, entenderlos muy bien. Y ahí les quiero compartir esta otra diapositiva, que este mensaje lo han estado enviando a través de los canales institucionales de algunas instituciones de educación superior. Este que tomé es de la UNAM, pero hay de otros espacios. Y en general el discurso cambia, el diseño, cambia el formato, cambian muchas cosas, pero el discurso es el mismo. Comunidad, comunidad académica, nosotros, tienes que empatizar con los alumnos. Ese es el central, de hecho es el número 4, pero es el central, ¿no? Está en rojo. Sé sensible con la comunidad estudiantil. No todos en estos momentos te estarán con la misma conexión a internet, y lo vemos nosotros. Aquí estamos en el aula y de repente hay a quienes les falla, hay a quienes no, y pues de alguna forma nosotros sí tenemos más recursos que nuestros estudiantes, ¿no? En ese sentido. Entonces, no tienen todos la misma conexión a internet, no todos tienen un equipo de cómputo personal. A lo mejor en su mayoría ustedes me podrán decir, sí, es que todos tienen celular. Sí, pero es que en el celular no puedo hacer un plano. O sea, puedo ver un mensaje, leerlo, puedo conectarme a la sesión sincrónica, pero no puedo hacer un plano. Tampoco lo puedo hacer en un iPad. Tampoco lo puedo hacer en una computadora si la comparto con mi familia, por ejemplo, y ahí están los 4 o 5 hermanitos, o los 3, o los papás, qué sé yo, ¿no? Las situaciones familiares que cada uno vive. Entonces, el mensaje general que se está dando para todos nosotros ante este momento crítico que vivimos es ser sensible ante la comunidad estudiantil. En ese afán de ser sensible, un aspecto, ser sensible porque ellos además, igual que nosotros, pero ellos no eligieron estudiar una modalidad a distancia, ¿no? Ellos se inscribieron en una modalidad presencial, que dadas las circunstancias, pues todos le tenemos que entrar a esto, pero en realidad ellos no están familiarizados con lo que implica estudiar a distancia, que no solo tiene que ver con saber o no acceder a la tecnología, sino que implica un proceso de aprendizaje distinto para cada uno de los alumnos, ¿no? Y también implica entonces para nosotros como docentes un nuevo proceso de sintetizar el aprendizaje o nuestra estrategia de enseñanza. Y en ese punto, el cuadrito naranja, el verde y el azulito nos hablan de ciertas recomendaciones básicas. La primera es que traten de utilizar sus horarios asignados de clase. Por ejemplo,
En una materia teórica, casi siempre son 3 horas a la semana, ¿ok? Considerando que ustedes dejan lecturas, actividades de aprendizaje, el tiempo de dedicación aproximadamente es de 6 horas, ¿no? Promedio. Ya no digo los operativos, que son mucho más amplios. Pero el punto es que las 6 horas de dedicación no es lo mismo que vayas a la clase y que de alguna forma el alumno se siente motivado por estar con sus otros compañeros a que tú les des 3 horas seguidas en sesión sincrónica. Eso puede resultar muy difícil, tanto por el propio sistema tecnológico como por el cansancio que pueden presentar los participantes. Todos ustedes pues me han puesto mucha atención y me siento muy halagada por ello, pero en realidad sé que es pesado estar tanto tiempo enfrente de la computadora, ¿no? Escuchando a una persona y que haya menos comunicación. Porque claro, pueden prender sus micrófonos, pero la comunicación tiene que ser mucho más ordenada a que si yo volteo con mi compañero de al lado y comento algo con él, ¿no? La idea con él. Entonces, en ese sentido, la idea es dosificar lo más posible también, sintetizar nuestras sesiones sincrónicas. Quizá pongo el ejemplo de un operativo que se juntan 3 veces a la semana, a lo mejor hago una sola sesión en donde puedo sintetizar en 2 horas y dejo una actividad de aprendizaje, ¿no? La recomendación es tratar de reducir lo más posible, no el contenido, no el objetivo, no la sustancia de la disciplina y de la asignatura, sino más bien la forma en que nos comunicamos con ellos y la forma en la que objetivizamos, nuestra estrategia de enseñanza y por tanto su actividad de aprendizaje. Entonces, bueno, las siguientes recomendaciones son: recuerda que las cargas de trabajo deben ser adecuadas para reforzar el contenido y permitir que los estudiantes puedan atender el resto de sus asignaturas. Evidentemente, el plan de estudios no es un plan de estudios que esté en la modalidad a distancia. Los planes, no sé si ustedes han visto, pero los planes de estudio ya hechos a distancia, o sea, el plan de estudio a distancia se va enfocando de manera modular. Es decir, el alumno tiene casi siempre una sola materia, un solo módulo que lo cursa en 2 o 3 meses, se enfoca desde ahí en diferentes visiones y va avanzando casi siempre de manera modular. Eso es cuando están planeados, o sea, están hechos planes de estudio para modalidad a distancia. No cuando fueron nada más tomados de, este es plan de estudio presencial, se van todos a distancia, ¿no? Porque ahí hay unas cosas pues tremendas para el alumno y por eso hay altos índices de deserción. Bueno, esta lámina creo que es muy ejemplifica muy bien las recomendaciones que se nos dan a nosotros como comunidad académica para apoyar en eso. Entonces, vamos ya a la parte central. En este tema del día de hoy, que es diseño instruccional, pues, ¿cómo entonces debo hacer mi aula digital? ¿Qué componentes debo tener? Esta es una recomendación que yo quiero construir con todos ustedes, que no es, y que bueno, que además está centrada en lo que les he explicado de algunos teóricos, etcétera, ¿no? Pero, y de la experiencia que puedo recapitular. Pero tendríamos que hacer una estructura de nuestra aula virtual bajo 3 componentes. Igual, inicio, desarrollo y cierre. Nuestro inicio serían los componentes generales. Ahorita los voy a desarrollar con más puntualidad. Nuestro desarrollo, cada una de las unidades temáticas, y un cierre de la asignatura de la UEA. En la estructura de los componentes generales, que sería nuestro inicio, estos son los elementos que me parecen centrales que debería de tener cada asignatura. En algunos casos ustedes me podrán decir, esto a mí no me funciona, pues no pasa nada, se lo quitamos, pero creo que si ustedes lo ven, no solamente es lógico, sino que además lo hacemos ya también en modalidad presencial, ¿no? Como una presentación, un objetivo general, la estructura, cuáles son los contenidos temáticos, cuál es la metodología de trabajo, el cronograma general de actividades, por ejemplo, cuáles son los criterios con los que vamos a evaluar, ¿no? Y los mecanismos de evaluación. Y en este caso lo que podría cambiar es esta parte, pero es un espacio de comunicación con ellos, que puede ser en foros, que puede ser a través de enlaces en sesiones sincrónicas como la que estamos teniendo en este momento, o que puede ser también con una sala de chat, en la que ustedes, yo les voy a enseñar cómo poner esa herramienta en el aula virtual, por supuesto, pero una sala de chat en donde puedan entrar y poner comentarios, textos, y que sepan que a lo mejor ustedes asignan en horario para la sala de chat
no sé, los días lunes de 10 de la mañana a 12. O sea, que el alumno sepa que si tiene dudas sobre su materia, de 10 a 12 los va a encontrar en línea, ¿ok? Pero sí es importante que las reglas del juego las establezcan ustedes, ¿no? También es importante que ustedes les digan en cuánto tiempo aproximadamente van a evaluar sus actividades, ¿no? Porque si no los van a tener desesperados a todos ahí escribiéndoles, ya se lo mandé, ya lo vio, ya lo vio, ya lo vio, ya lo vio. Les digo porque a mí me pasa, y es real. Entonces yo siempre les digo a mis alumnos, tu fecha límite de entrega es el día domingo. Está bien, el domingo no es día hábil de escuela, pero te doy hasta el domingo porque puedes tener el fin de semana para hacer lo que no pudiste hacer quizá en la semana. Y entre lunes y martes tienes tu evaluación. A mí dame 48 a 72 horas para responder, ¿no? Si ya me la entregaste el jueves, el viernes, no es que no esté en línea, no estoy desaparecida, pero mis días de evaluación son tal, mis días de comunicación para dudas son tal, mis días de sesiones sincrónicas son en tales horarios. Ahí sí ustedes, cada uno establece las reglas del juego, pero es importante que esas reglas del juego las pongan en la estructura de componentes generales. Y esta diapositiva es la síntesis iconográfica de eso que les cuento, bueno, de esto de la estructura de componentes generales. Algunos iconos ya los reconocerán porque son los que tenemos en nuestra propia aula virtual de este curso, que por supuesto es diferente a una UEA porque nuestro curso está planteado para 2 semanas, es un curso taller, son 30 horas de trabajo, ¿no? Sin embargo, una UEA pues tiene una extensión mucho más amplia, tiene más unidades temáticas y tiene algunas definiciones particulares. Estos iconos yo me comprometí a compartírselos también en una carpeta por si les resultan útiles para el momento de su montaje del aula virtual. Reitero este concepto siempre, no es de que yo tenga una receta instrumental, ¿no?, para desarrollar esto, pero si ustedes están de acuerdo, creo que son elementos que ayudan a que el alumno sepa en dónde está dentro de esa unidad de aprendizaje. Esto es de componentes generales, que sería el inicio. Después tendríamos una propuesta de estructura mínima o general para cada una de las unidades temáticas. Y esa estructura incluye los temas y los subtemas que se van a abordar en esa unidad temática, el objetivo particular de ese tema, una breve presentación en donde le pongamos ahí así, tal cual, ¿no? Bueno, querido alumno, aquí vamos a ver esto y lo otro. El objetivo ya se explicó acá, pero para eso vamos a tener que retomar esto y lo otro, y adelante, ¿no? La comunicación tiene que ser lo más asequible posible, lo más directa con ellos. Y ahorita les voy a mostrar justo las aulas virtuales para algunas, para que vean cómo están en esos ejemplos. Material de consulta específica para el desarrollo de esa actividad. Ahí vienen nuestros acervos informáticos, bueno, de información, justamente los recursos de información, ¿no? Los PDFs, los videos, el enlace para la biblioteca virtual de la UAM, el enlace para tal lugar, etcétera. Ahí vienen esos recursos que les van a permitir desarrollar la actividad de aprendizaje. La actividad de aprendizaje que puede ser de muchas vertientes, pero que lo que sí, y ahorita les muestro el ejemplo, tiene que ser lo más desglosada posible, lo más detallada posible. Aquí no podemos obviar ninguna cosa porque cada vez que nosotros obviamos algún pequeño detalle, es un pequeño detalle que vamos a tener un correo escribiéndonos, ¿qué quiso decir con esto? Y entonces los únicos que nos cansamos somos nosotros por obviar alguna pequeña instrucción o indicación. Y lo sabemos en las clases presenciales. A veces ya terminaste de explicar todo y te vuelve a preguntar alguien, ¿y que entonces qué? ¿Es azul o es rojo? Y ahí está uno como loco desesperado, ¿no? Bueno, entonces las actividades de aprendizaje, un cronograma detallado para la actividad, aquí un instrumento de evaluación para esa actividad, esta la pueden o no poner, pero generalmente es recomendable. ¿Qué instrumento de evaluación? Puede ser una rúbrica, una lista de cotejo, un criterio de evaluación sobre el tema, etcétera. Recomendable, y por eso lo puse con un asterisco, incluir algo de autoevaluación para el alumno. Sobre todo en contenidos temáticos en aulas virtuales se ha detectado que el alumno no lee.
no lee los contenidos que se ponen en cosas teóricas, tampoco, no los leen. Ellos se van casi siempre directo, ¿qué me dejaron de actividad de aprendizaje? Y muchas veces desarrollan la actividad de aprendizaje sin haber leído para nada el contenido temático. Créanme, eso está muy medido porque está muy medido por los clics que van haciendo. Entonces dices, ¿cómo es que hizo la actividad si jamás entró al recurso para leerlo, ¿no? Entonces, de alguna forma, el aspecto este de colocar una pequeña autoevaluación, aunque no va a ser considerada para la evaluación del maestro, ayuda a que podamos ver que sí haya leído el contenido. ¿Qué autoevaluación? Por ejemplo, 5 preguntitas falso verdadero, de opción múltiple, como ustedes quieran, cuestionarios, un foro en donde expliquen el concepto central de la información, etcétera, o donde argumenten el por qué desarrollaron tal proyecto de esta forma, etcétera, pero sí es recomendable que se haga, es recomendable, ¿no? Y lo pongo sugerido. Aunque parece reiterativo, pero sí también por unidad temática es también recomendable que haya un foro específico para ese tema, ¿no? Para que no se vaya anidando como muchísimas entradas en un foro y se vuelva muy complicado para ellos y para nosotros buscar la información. Entonces, es recomendable que se abra un foro, una sesión sincrónica, una sala de chat para cada unidad temática con el objetivo de concentrarse en ese tema y ahí establecer la comunicación. Después vienen las 2 últimas herramientas que pueden ser optativas también, pero material de consulta complementaria, si la hubiera, y un enlace para algunas herramientas de trabajo si las requiriesen. Por ejemplo, si van a trabajar con Google Drive, bueno, ahí podrían poner el enlace a Google Drive, ¿no? Por ejemplo. O si van a trabajar con Popplet, Popplet es una herramienta que vamos a ver para hacer mapas mentales. Entonces, si ustedes les pidieron la actividad es hacer un mapa mental, bueno, pueden poner el enlace para la herramienta, ¿no? Estas últimas 2, pues, siempre serán sugeridas. Y luego, ¿cómo quedan en estos iconitos? Pues aquí están los iconos que les puedo compartir sin ningún inconveniente. De hecho, si alguien quiere meterles mano y mejorarlos, adelante. Pero bueno, al final es una estructura de unidad temática que me parece que pueden tomar los elementos que más les funcionen. Hay unos que no podemos obviar, por supuesto, no podemos obviar los recursos educativos ni la actividad de aprendizaje. Podremos obviar la herramienta de trabajo, podremos obviar quizá la autoevaluación, ¿no? El material de consulta complementaria, pero sí hay unos en los que no los podemos saltar porque si no, no vamos de la mano con ellos para guiarlos en la estructura de la unidad, del aula virtual, ¿no? Y por último, la estructura de cierre. En esa estructura de cierre, aquí está la parte recomendable. No me acuerdo, creo que en la estructura de inicio me salté el instrumento diagnóstico. Aquí esta parte del instrumento diagnóstico, la verdad es que es muy útil. Siempre, y eso lo hacemos, ¿no? Cuando entramos a un nuevo trimestre, preguntamos como qué vieron, qué ya saben. Aquí lo tendríamos que hacer a través de, por ejemplo, pues una sesión sincrónica, puede ser exploratoria, pero también podríamos hacer otro tipo de espacios como foros o cuestionarios. Y me estaba saltando este instrumento diagnóstico, que sería nuestro pretest, así lo conocen como general, pretest, porque en el cierre ese instrumento podría tener otros parámetros, claro, y hacernos saber cómo fue la experiencia del alumno dentro del aula virtual, ¿no? Aquí puse el asterisco porque la verdad yo no sé institucionalmente cómo vaya a proceder la evaluación en este trimestre para el profesor. Quizá igual, pero bueno, aquí hay un asterisco. Un foro de experiencias compartidas para el cierre, un mensaje de cierre del profesor, un instrumento de evaluación. Aquí ustedes lo determinan, pero la verdad es que siempre es importante hacer un cierre. Nos ayuda mucho ver. Sé que es mucho trabajo montar un aula, sé que es mucho trabajo hacer la planeación didáctica, sé que es mucho trabajo posteriormente registrar la experiencia una vez que llegan los alumnos y decir, así empezamos, esto fue lo que hice y así concluimos. Es una experiencia documentada que nos puede llevar a una tesis doctoral, tal cual, en varios trimestres, pero la verdad es que sí valdría la pena que quienes quieran o colectivos que quieran hacer el esfuerzo de empezar a documentar esto, sería muy interesante y la verdad es que no se ha hecho mucho en México.
por ejemplo, para carreras como arquitectura, como diseño industrial, porque no hay carreras pensadas a distancia para eso. Entonces sería muy bueno hacer el ejercicio de documentar y por lo tanto hacer como un pretest, un post-test, ¿no? Primer diagnóstico, cierre y todo. Y bueno, pues ese es el día de hoy. ese es el día de hoy, la presentación, que sé que estoy muy consciente que puede resultar abrumadora, y reitero, no por la presentación que yo les doy, sino porque ustedes están viendo la inmensa carga de trabajo que viene para la planeación del aula virtual. Reitero, no es por los iconos, no es por los conceptos, no, es porque entonces tenemos que llevar todo esto a un aula virtual. Ahora les voy a mostrar una para que vean cómo está, ¿no? Esta aula, voy a ingresar. Este es un acceso que yo tengo a la de la licenciatura en diseño de la UNAM, que les comentaba que es totalmente a distancia. Aquí, la verdad, se han medido experiencias, están documentadas algunas experiencias. Yo tengo el libro que sacó el SUAYED de buenas prácticas de educación a distancia, se los puedo compartir. Falta mucho también por documentar y eso que ya nos llevan algunos años de ventaja, pero lo que les quiero mostrar es un modelo de aula virtual, ¿no? Como, pues vamos, órale, está bien todo lo que nos estás diciendo, pues hay que ver cómo se ve esto que nos estás platicando, ¿no? Entonces, bueno, ingreso y voy a entrar a la materia de geometría, ¿no? Aquí es como es una plataforma Moodle, es como el Cambia, es como nuestra aula virtual del curso y aquí yo tengo acceso a estas 3 asignaturas, pero voy a entrar a geometría porque geometría además es una de las que es más cuestionada. Es muy cuestionada porque es de las que son muy es una asignatura proyectual de carácter casi netamente proyectual, entonces es muy cuestionada ver cómo se imparte en las aulas virtuales. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esta interfaz, como la ven en este menú que estoy pasando, es similar a todos los módulos, es un módulo, no hay, o sea, es un LMS. Y aquí lo interesante es, pues, la unidad gráfica que mantiene toda la estructura de la asignatura, ¿no? Por ejemplo, bueno, en esta unidad gráfica ustedes podrán cuestionar, ¿no?, el diseño. Este diseño no lo hice yo, lo hizo el equipo de CUAED. Y bueno, al final plantea esto que les estoy diciendo en la estructura, una introducción a estos son los componentes generales, estoy en los componentes generales. Una introducción, un objetivo general, explica cuáles son las unidades, qué se va a ver en cada unidad, ¿no? Por ejemplo, y el plan de trabajo, que es lo que les platicaba un poco la metodología de trabajo, un foro general, un chat general. Aquí a mí me gusta, es una interfaz sencilla, pero me gusta, aunque creo que podría tener algunos otros elementos, ¿no? Aquí podemos poner a discusión el diseño, pero en general esta es la estructura. Entonces, quiero que veamos una unidad. Voy a entrar a la unidad 1. Esos son componentes generales. Entro a la unidad 1 e igual en cada unidad me da una introducción. Nótese, se mantiene siempre la identidad gráfica, ¿no? Una introducción, me dice los objetivos particulares, los temas que se van a abordar. Esta es una introducción y vamos a leer esta parte, ¿no? Por ejemplo, nótese el lenguaje coloquial para el alumno, o sea, no le estamos hablando al alumno, dice, asimismo es muy importante que pongas atención, ¿no? Le hablamos directamente a él, no le estamos hablando a un desconocido. Nuestro lenguaje textual es: pónganse atención en esto va a funcionar, esto te va a ayudar a esto otro, esto representa tal cosa, ¿no? Y aquí vienen las actividades de aprendizaje y los textos, ¿no? O sea, y los contenidos, que aquí es donde yo sí pongo a discusión, que a mí me parece que le hace falta un poco más de orden, ¿no? O sea, que haya a lo mejor unos iconitos que te digan, estos son las actividades de aprendizaje y esta es las lecturas y aquí es material complementario, etcétera. Desde mi punto de vista, lo que les estoy planteando, y reitero, esto espero que les parezca lógico, pero lo que les planteé en las diapositivas, pues puede ayudar más a tener una estructura un poquito más ordenada. Voy a entrar a la actividad de aprendizaje, porque esa es la que generalmente... no, primero voy a entrar al contenido. Aquí, los elementos de la geometría. Estos contenidos son los que fueron desarrollados por el experto en contenidos, ¿no? Por el profesor. Ya se descargó, lo voy a abrir. Y aquí
es un PDF que no te lleva a otra base de datos, o sea, son contenidos propios, autónomos, con derecho de autor inclusive. Ah, ya se está abriendo, perdón. Ya se abrió de este lado. Entonces, este es el PDF, ¿no? Y nuevamente, ¿no? Mantiene la unidad gráfica, nos va llevando de estructura por estructura, cuáles son los elementos, plano, proporción, espacio, etcétera. Nos va mostrando ejemplos, nos va diciendo de cómo es el plano, qué elementos tiene. O sea, es muy, muy, muy claro, ¿no? No es que se obvíe el tema, sino la cuestión aquí es dar la mayor claridad. Sé que parece también muy lógico que se descarguen PDFs, pero créanme que les voy a enseñar la versión viejita de la plataforma, porque esta versión tiene apenas 1 año y medio, 2 años. Y antes no se podían bajar los PDFs, entonces si el alumno quería revisar contenidos, forzosamente tenía que entrar en línea o estar en internet. Entonces, si quería descargar algo como este PDF y lo quería leer en su iPad o mientras va en el metro con su celular, etcétera, no lo podía hacer. Entonces, ahora ya, gracias a este pequeño detalle, por eso les digo, y sí, quizás soy muy reiterativa con esto, pero cada pequeño detalle que parece insulso, obvio, en modalidades con tecnologías digitales, créanme que no lo son y sí hacen una gran diferencia para ingresar, para poder hacer más asequibles los recursos, la forma de lectura, etcétera. Entonces, bueno, aquí está una muestra de los contenidos, ¿no? Que fueron desarrollados por un autor. Estos contenidos tienen derecho, digamos que patrimonial, ¿sí? Y bueno, y de la universidad, ¿no? No sé, y así están por cada unidad, por cada tema, por cada cosa, ¿no? Ahora quiero mostrarles cómo está muy detallada una actividad de aprendizaje. Y esta en particular me gusta mucho porque es así, con esta claridad, creo que debemos de actuar cada uno de nosotros al detallar actividades de aprendizaje. Claro, aquí el diseño, pues se lo hizo otra persona. Quizá nosotros no hagamos este bonito diseño, no pasa nada, pero sí necesitamos ser claros con las instrucciones. Entonces, te va diciendo, como te fue posible apreciar en la unidad, ahora nos toca identificar planos y sólidos, ¿no? Vamos a avanzar con la actividad, ve paso a paso. Escena 1, ¿no? Con tu cámara fotográfica o de tu celular, toma esta foto, ¿no? Te va llevando. Segundo aspecto, identifica las propiedades de lo que has tomado, ¿no? ¿Qué formas geométricas determinas? Esta es geometría, primer semestre, niños que acaban de entrar la primera semana, ¿no? Tal cual. Entonces, bueno, por eso lo ven como súper básico, ¿no? Pero a esos niveles se les habla o sea, ser muy, muy claros. Segundo paso, dibuja los X de la Y, traza las proyecciones perpendiculares, vamos, paso a pasito. Luego construye una retícula con tales características y bla, 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 bla. El ejemplo, ¿no? La cuestión visual, no nada más detallo en la instrucción. Órale, pongo un ejemplo de referencia. Siguiente, ambientación. Ahora construye, Voy a ir hasta la entrega, ¿no? Entrega. Ya que tienes todo esto, convierte tu archivo a PDF y nómbralo, ¿no? Y otra vez reitero, y van a decir, ay, Alma, pero de veras que eres exagerada, o sea, pues claro que lo van a subir en PDF. No, en serio no. En serio lo agarran y te lo mandan como se les da en Word, en cualquier cosa. Hasta en ese punto, créanme que eso nos facilita, no a ellos el trabajo, a nosotros, porque yo quisiera que recibiéramos 30 trabajos con diferentes nomenclaturas, pero además recibimos al menos un trabajo o 2 trabajos a la semana, entonces de veras los que enloquecemos somos nosotros para la organización de los archivos. Entonces, cosas como estas, como pedirles, querido alumno, haz esta nomenclatura para tu archivo de esta primera actividad, hasta eso se los juro que es importante. Y no para ellos, para nosotros, y optimizar nuestro trabajo, la organización de nuestras carpetas y la revisión de cada una de las tareas. Aquí sigue la actividad y desglosa la lista de cotejo. Voy a descargar la lista de cotejo para que ustedes la vean. Entonces le va diciendo al alumno, a ver, cumpliste este paso,
en cuánto tienes de puntaje, ¿no? Incluiste las fórmulas, trazaste los ejes de las X, de la Y, la retícula, en sí, los aspectos, los criterios que ustedes establezcan para su evaluación, pero esa evaluación se la estoy diciendo en esa tarea. Quizá, a mí en lo particular, yo cuando doy esta materia, hago un criterio, una rúbrica general, ¿no? Ahorita les muestro mi rúbrica, o se las mostraré mejor creo que en la clase de evaluación. Es una rúbrica que tampoco es que sea la panacea, la pueden ustedes enriquecer, créanme que ustedes tienen más experiencia en muchas cosas que yo, pero a mí me ha funcionado muy bien esa rúbrica, se las compartiré cuando entremos al tema de evaluación. Lo que les quiero mostrar es la parte de la calificación. Entonces, aquí, por ejemplo, necesita calificarse 1. Pero, bueno, esta chica necesita calificarse. Si el alumno sube correctamente a través de un módulo, un PDF, como lo hizo esta chica, Estefanía, subió un PDF, ¿ok? A mí me facilita el trabajo porque no lo tengo que estar descargando a mi equipo de cómputo. Lo que puedo hacer es la visualización inmediata de su actividad, véase, ¿no? Paso a paso. Lo único que hago es verlo en línea y ya califico, ¿no? Aquí ya tiene ya la calificación. Pero si el alumno subió un Word, se acabó la historia, tengo que descargarlo, tengo que entrar al archivo y esas cosas, créanme que son engorriosas, fastidiosas y todo cuando trabajamos en aulas virtuales. Entonces, recomendaciones en instrucciones de cada actividad, PDF, tu nomenclatura, etcétera, ¿no? Y bueno, esta es una de las aulas virtuales, así se van construyendo todas las unidades, ¿no? ¿Qué es lo que les puedo mostrar que pueda ser una buena práctica? Y a mí me parece que es una buena práctica, créanme que me ha funcionado mucho, es en el foro general siempre estar poniendo ejemplos de las actividades. Entonces, por ejemplo, voy a entrar a esta actividad del domingo 5 de marzo. No, esta no. Bueno, también, pero es que les quería mostrar una. Aquí está. Sí, creo que sí. No. Perdón. Voy. Bueno, cada actividad le voy poniendo ejemplos, pero justamente no solo los dejo con los ejemplos que ya puse en la descripción de la actividad, sino que les genero un ejemplo con mucha claridad y se los pongo, por ejemplo, en el foro, ¿no? Digo, perdón por usar ejemplo y ejemplo, pero voy paso a paso mostrándoles cómo es el trazo, ¿no? Qué es lo que tienen que lograr, cómo aplicar el color. Sé que la imagen puede resultar un poco borrosa, ¿no? Pero la idea es mostrarles la ejecución, ¿no? Y entonces, mientras van teniendo dudas, por ahí pueden ir subiendo sus trabajos, etcétera. O sea, cada semana o cada unidad temática abro foros particulares para atender esas dudas de los estudiantes en esa unidad temática, ¿no? Y esto, pues, la verdad resulta muy bueno. Bueno, pues ahora sí voy a dejar de compartir mi pantalla y dar espacio ya a casi cerrar nuestra sesión, porque el día de hoy sobre todo se centra en hablar de diseño instruccional, de cuáles son los elementos que podemos considerar para nuestra aula virtual. Y la verdad es que su tarea y mi tarea y la de todos, porque tendremos que entrarle a esto en la UAM, será empezar a pensar qué cosas, qué materiales, qué documentos, qué estrategias puedo implementar para nuestra aula virtual, porque el día de mañana, como ustedes vieron, ganamos tiempo al tiempo, justo optimizamos trabajo colaborativo para que empecemos mañana con aula virtual. ¿Y por qué vamos a empezar mañana con aula virtual? Porque ustedes vieron que es mucho trabajo, es muy pesado, ¿ok? Es muy pesado. Lo único que no compartí del aula virtual, y esto lo voy a volver a mostrar en mi pantalla, más que del aula virtual, lo que quiero compartir es esto. Bueno, otra vez ya están viendo estoy compartiendo mi pantalla. Les quiero mostrar cómo me aparecen a mí las actividades. Y eso es la resistencia que nos sucede cuando trabajamos con tecnologías digitales. Y es real y es una resistencia general que a todos nos pasa porque nos da miedo que estemos también hasta cierto punto monitoreados, ¿no? Y es tal como que ahorita ustedes participaron aquí, pero Alma, como administradora, y también ustedes, puede ver quién hizo, por ejemplo, su tarea, ¿no?
Y también ustedes pueden ver si Alma entró o no entró a revisarlos. Aquí estoy cambiando las pantallas para ver todos los ajustes y quién participó, y Moisés, Saúl, Olivia. Es decir, el trabajo en las aulas virtuales implica un monitoreo constante de todos los participantes, ¿no? Entonces voy a entrar nuevamente al aula de geometría que les estaba mostrando, porque aquí aparece la opción participantes. Entonces, quiera o no quiera Alma, haya pasado o no a firmar y se presentó y dijo que sí vino y dejó al grupo antes o como quiera, o sea cualquier cosa que nosotros pongamos de pretexto, aquí se ve si Alma está entrando a las aulas virtuales o no. Y ese es un monitoreo, que eso es lo que nos cuesta más trabajo enfrentar en este tipo de modalidades. Entonces aquí se ve si Alma entró el día de ayer a trabajar con sus alumnos. Y además le dice si Alma hizo tantos clics y además dice en qué aspectos estuvo entrando y si calificó los foros, si hizo las tareas, etcétera. Pero no solo de Alma, que es la profesora, ¿no? Sino de todos y cada uno de los participantes. Puedo ver si Roberto entró o no. Roberto entra con frecuencia, ¿no? Pero les voy a mostrar justo el monitoreo de los participantes que nunca entran, ¿no? Entonces podemos ver que Rodrigo, por ejemplo, Rodrigo, María del Carmen, Gustavo, jamás han entrado. Y podemos ver que Mariana Gaitán lleva 49 días sin entrar, 42, 36, 28, 23, 21, 21. O sea, aquí tenemos de acá para acá lo más grave, ciertamente. Entonces, este monitoreo que nos da el aula virtual de las plataformas como Moodle, ¿no? Y que es con la que vamos a trabajar, eso es que también es una de esas pequeñas cosas que nos parecen muy pequeñas o hasta insignificantes, pero son las que nos generan mucho conflicto en el trabajo a distancia, porque somos totalmente observados por los alumnos. El alumno ve si Alma, Saúl, Gerardo entraron o tienen 2 semanas sin ingresar al aula, ¿no? Sin calificarme, sin hacer un solo clic. Lo ve el alumno y estás observado, estás observado. Y por eso quería mostrarles sus tareas, que sí ingresé a ver sus actividades y pues el grado de participación que cada uno de ustedes tuvieron. Lo cual les agradezco muchísimo a todos por sus colores. Y entonces yo puedo ver que por colores quién hizo cada cosa, ¿no? Puedo dar seguimiento. Esto lo veíamos el día de ayer, ¿no? Entonces, esto de las tecnologías, ese es el otro factor que puede resultar positivo, pero pues también que a veces no nos gusta tanto que estemos siendo constantemente observados frente a cómo estamos trabajando, porque ahí podríamos entrar en otras discusiones que no es el fin de este curso taller, pero esas discusiones que tienen que ver con ¿y dónde está mi libertad de cátedra? Y todas esas cosas, que es cierto, yo también tengo libertad de cátedra y también ejerzo ese derecho, pero por eso les digo, no es el punto de este curso taller, no es politizar ni ninguna cuestión por el estilo, pero sí el uso es evidente que de tecnologías digitales implica una distinta forma, es un paradigma diferente de enseñanza y de aprendizaje y de uso de recursos y de herramientas y de muchas otras cosas. Bueno, les abro el micrófono para alguno de ustedes que tenga dudas, que quiera participar, que quiera compartirnos algo. Espero que no hayan terminado muy atemorizados. Vamos a ir poco a poco para crear el aula virtual. Y la tarea de hoy no es otra más que ustedes empiecen a pensar qué materiales, qué recursos, cómo los vamos a llevar para allá al aula que vamos a crear y que es el objetivo central de este taller. Sí, Olivia, por supuesto, prende tu micrófono. Buenos días a todos de nueva cuenta. Yo la verdad es que agradezco mucho esta sesión. Justamente estaba pensando, y voy a ser muy honesta, estaba pensando que era horrible que las clases de tecnología normalmente se centraran en el uso de las herramientas y pensaba, híjole, no es porque yo sepa o no sepa, porque soy muy ignorante, sino porque creo que una herramienta pues la puedo aprender en Google o picándole o preguntándole a alguien, pero no es lo más importante, sino lo más importante es cómo vamos a resolver la problemática. A mí me ha tocado con las
pocas experiencias que tengo en el aula virtual, que tengo por ahí un par colgada en el Moodle, que no es igual, o sea, la verdad también existe mucha resistencia por parte de los estudiantes. Simulan, fingen que no saben, fingen que no hacen lo que tú decías, no leen las cosas, no leen los archivos, no ven los videos, es complicado. Entonces, yo agradezco mucho la sesión de hoy porque ya se centró justamente en la problemática de la enseñanza, sin estar tan del lado de los pedagogos. Yo también soy como bastante desconfiada de los pedagogos. Tengo 30 años de trabajar en esta actividad y la verdad es que los pedagogos lo único que han hecho es enredarme la vida y tratarme como imbécil cuando sí lo soy, pero no me gusta que me traten así, ¿no? No, para nada. En ese sentido, yo agradezco que tengamos esta oportunidad de reflexionar sobre este aspecto y me gustaría que por acá sigamos compartiendo experiencias y la manera de resolver cómo enseñar, cuál es la psicosociología, las cuestiones antropológicas que están detrás, los aspectos filosóficos que están detrás, que no es solo usa la herramienta porque pues ahí estaría como un problema importante. Gracias, te agradezco mucho la sesión de hoy. Gracias. Gracias. Gracias, Olivia. Sí, justamente vamos a ir avanzando. Mañana volvemos a cuestiones de carácter tecnológico, ¿no? Vamos a crear el aula virtual desde cero y vamos a ir paso a paso. Pero regresaremos en otras sesiones a lo más importante, que es estas recomendaciones que yo les pueda dar de la experiencia que tengo en esta licenciatura y en otras. En modalidades a distancia yo tengo un poquito más de 10 años en estos temas y lo que quiero es compartirles cosas que, otra vez reitero, pueden ser muy minúsculas, pero de veras hacen una gran diferencia en el trimestre. Y, por ejemplo, lo pongo así, en un foro de presentación, cuando estoy con los alumnos, el foro no lo hago textual. Yo me grabo, hago un video y les digo, hola, esta soy yo, véanme, este es mi tiradero de mi casa, aquí vivo, ¿no? Este es mi espacio, conózcanme. Eso es muy humano. Y entonces cada alumno hace su video de presentación de 1 o 2 minutos. Yo veo sus espacios, veo a sus personas, porque en la fotito todos podemos poner la fotito más linda que tengamos, ¿no? Pero en la foto de perfil. Pero ese momento de conocerlos por esos videos, y que ellos se conozcan por esos videos de presentación, les juro que hace una enorme diferencia entre mis índices de deserción en el semestre, porque como ustedes vieron, y ese es otro aspecto que no toqué, pero a modalidades a distancia, los índices de deserción son bien altos, asustan a cualquier institución educativa. Si bien nos va, el 30% está como los que dieron, nunca ingresan, no tienen 40 días. 30% si bien nos va, quiere decir que sacamos al 70% del grupo. Pero en términos generales, más o menos es al revés, 60 lo logra y 40 se queda, ¿no? Y ese de se queda no es se queda rezagado y se vuelve a inscribir, muchas veces son